¿Sabías que Hohenheim es el personaje más importante de todo Fullmetal Alchemist? No, no te preocupes porque en este video vamos a descubrirlo. Épale chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Sara, soy escritora y en este canal analizamos cómo están construidas las historias que más amamos. En el video de hoy vamos a hablar de... Teoprastos Filipos Aurelius Bombastos Van Hohenheim. Y esta vaina kilométrica, mi hermana, no cabe en la cédula. Vamos a hablar de su historia y descubriremos todo lo que está detrás de este personaje que de seguro no sabías. Pero antes de empezar, si te gustan este tipo de análisis, por favor suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para no perderte ningún video. Ahora sí, vamos para allá. Este señor barbudo nació en Xerxes alrededor del año 1464, siendo un esclavo conocido como el número 23. Cuando era joven fue seleccionado para ser parte de un experimento alquímico que le dio vida al enano del frasco u homúnculo, que es una criatura con vasto conocimiento y bien siniestro a pesar de su tamaño. Este tipo le enseñó a Hohenheim a leer, a escribir sobre ciencia y alquimia y le dio un nombre larguísimo que al final se recortó a Van Hohenheim, porque según el homúnculo no era lo suficiente inteligente para recordarlo. Años más tarde, aprovechando que el rey de Xerxes estaba con la idea de que quería ser inmortal, mandó a hacer un círculo de transmutación gigante que el homúnculo aprovechó y terminó abriendo un portal que desvivió a todos los habitantes del país. Cuando Hohenheim recobró la conciencia, se dio cuenta de que ahora el homúnculo ya no estaba en el frasco, sino que tenía su apariencia porque básicamente son hermanos, y que ahora ambos son piedras filosofales andantes que tienen las almas de los habitantes de Xerxes en su interior. Hermoso. Exiliado de su propia humanidad, Hohenheim empieza a vagar por el mundo durante mucho tiempo hasta que Trisha Aldrich llega a su vida para cambiarla totalmente. Hohenheim se casa con Trisha y tiene dos hijos, Edward y Alphonse, para luego abandonarlos como buen padre latinoamericano para irse a viajar por el mundo sin importarle el bienestar de su familia. Que yo te meto un coñazo a ti, pana, porque es que no puede ser que seas tan imbécil. O eso es lo que nos hizo creer Hiromu Arakawa. Díganme que no fue la única que pensó que Hohenheim y padre era la misma persona. Mientras todos nos pasamos media historia odiando a Hohenheim, el hombre estuvo viajando buscando la manera de detener a padre y formó un círculo de transmutación en ciertos puntos importantes de Amestris para frustrar su plan, usando las almas de los habitantes de Xerxes que tenía en su interior. Por no mencionar que más adelante ayuda a sellar a Orgullo y se convierte en un líder táctico durante la batalla final. Una vez padre es derrotado, Hohenheim regresa a Rosenborg para visitar la tumba de Trisha. Le agradece haberlo amado y poco después se desintegra, muriendo con una expresión serena y regalándonos una de las escenas más hermosas de toda la historia. Sin embargo, a pesar de ser un personaje que al principio era muy odiado y termina teniendo un gran arco de redención, la relación con los personajes importantes es un tanto complicada y aquí vamos a desmenuzarlas. Edward es el hater número 1 y con mucha razón, pues cuando los abandonó, él y Al todavía eran muy pequeños y no estuvo allí cuando Trisha falleció, y mucho menos para cuando intentaron revivirla. A pesar de que Hohenheim le explica a Edward el por qué hizo lo que hizo, este sigue resentido, aunque sí llega a conmoverse un poquito. Incluso lo llama Alphonse. Contrario a su hermano mayor, Alfonsito no siente ni una pizca de rencor y en el primer momento que se reencuentran lo llama papá. Incluso lo comprende cuando le cuenta toda su historia y plan sin reservas. Creo que acá es importante recalcar de que aunque ambos hermanos vivieron la misma ausencia, Al siempre ha sido como que el más empático y emocionalmente equilibrado a diferencia de él. Además de que vive en un cuerpo que no es humano y eso lo hace empatizar mucho más con Hohenheim, padre / enano de frasco / homúnculo. Además de darle conocimiento y un nombre, la constante interacción entre ambos en Xerxes hizo que se generara una relación maestro-aprendiz que se rompió tras la traición del enano de frasco, lo que nos da un paralelismo interesante entre ambos, pero esto lo vamos a ver más adelante. Trisha, con todo de que cuando la conoció ya no era tan humano,
Esta mujer lo que hizo fue humanizarlo con su amor, le dio una familia y le permitió sentir calidez y esperanza después de siglos de culpa, dándonos esta icónica escena. 笑って。 Para nadie es un secreto de que Hohenheim es uno de los personajes más poderosos de todo Fullmetal Alchemist, pero también es uno de los más rotos internamente, y eso hace que tenga conflictos internos muy interesantes que vamos a ver a continuación. ¿Es humano o no? Por fuera podríamos decir que sí, pero por dentro es otra historia. En su momento, Al le hace esta pregunta, a lo que Hohenheim contesta que la piedra filosofal está fundida con su alma, pero en el fondo sigue siendo él. Además, vemos que interactúa de manera normal con otras personas siempre que le es posible. Entonces, podríamos decir que es mitad humano, mitad piedra filosofal. Ya que puede reír, pero no se permite disfrutar, tiene un cuerpo, pero no siente que le pertenezca, está vivo, pero no está seguro de si debería hacerlo. Culpa por lo de Xerxes. Desde que damos su flashback y lo conocemos mejor, se nota que Hohenheim nunca buscó el poder ni la longevidad. Hasta le dice al homúnculo que le gustaría tener una familia y ser feliz, porque eso es parte del ser humano. Y si a esto le añadimos el hecho de que tuvo que cargar con la inmortalidad y cientos de almas en su interior por el plan macabro del enano del frasco, almas que por cierto le pertenecen a personas que para él eran muy importantes. Obviamente el peso de la culpa es monumental, y aquí viene un detalle que a mi parecer hace que este personaje sea muy puro, y es que le habla a las almas que tiene dentro de él, y estas le responden. Culpa por abandonar a su familia. Este hombre nunca buscó fallar como padre, al contrario, se alejó porque buscaba la manera de detener a padre y porque temía que su inmortalidad terminara destruyendo lo que más amaba. Y sin embargo, igual terminó haciéndole daño a su familia, y esto le añade una capa de ironía y complejidad al personaje. Y hablando de ironía, resignación frente a la muerte. Él era un inmortal que no le tenía miedo a la muerte porque sabía muy bien que esta es parte de la vida y sabe que ha vivido mucho más de lo necesario, y por eso su objetivo no es sobrevivir al conflicto sino redimirse en él. Y por último está el sentimiento de no pertenecer, y este es el que más duele. Hohenheim es un personaje que vagó por el mundo incluso teniendo una familia, pero siempre ha sentido que no pertenece a ningún lugar. Hay una distancia con las personas que ama, y es porque se siente demasiado apartado de lo que significa ser humano, y esto hace que su historia sea tan triste, pues es un personaje que lo perdió todo desde el inicio, pero que sigue dando todo lo que le queda. Un personaje tan complejo como Hohenheim está construido por diferentes capas, y una de ellas es el contraste que tiene con Padre, porque ambos son totalmente opuestos. Padre nace de la sangre de Hohenheim, en teoría son hermanos, pero uno representa el sacrificio y el otro la ambición. Hohenheim ama todo lo que es ser humano y busca reconectar con su humanidad perdida, mientras que Padre los desestima y quiere liberarse de su humanidad, y es por eso que crea los homúnculos basados en los 7 pecados capitales. Hohenheim quiere volver a ser humano, mientras que Padre quiere ser Dios, y este contraste ético es el eje central del conflicto entre ambos. Héroe silencioso y el mejor papá. En mi opinión, si hay un personaje de anime al que debería nominar como el padre del año, es a este señor, porque si lo miramos de cerca está muy por encima de muchos nombres famosos del anime. No es como Gin, que solo desaparece por gusto, o Charles y Britannia, que separó a todos sus hijos obligándolos a competir entre sí, o este joyita de padre amoroso y cariñoso. ¡Enferma de mierda! Y sí, Hohenheim no fue un padre presente y la cagó en muchísimas cosas, pero eligió sacrificarse por sus hijos y también por la humanidad. Dualidades. Hohenheim no es solo una piedra filosofal andante, sino también una paradoja viviente porque está hecho de muerte, pero defiende la vida. Poético. Su cuerpo es una prisión de almas, pero su meta es liberarlas. Es un sabio con el conocimiento suficiente para destruir el mundo y sin embargo se dedica a protegerlo. Y este contraste va de la mano con un dilema moral de la alquimia en Fullmetal Alchemist. ¿El conocimiento debe usarse para dominar o para servir? Dios mío, es que esta historia es lo máximo.
Así como hay muchos personajes que imponen desde la acción y otros desde el drama, la verdad es que Hohenheim impone desde la ausencia y desde lo que dejó atrás. Ened y Al no solo porque son muy inteligentes y tienen mucho potencial, es que si él no se hubiera ido, ninguno de ellos sería lo que son. Él creció con rabia pero con una determinación inquebrantable, mientras que Al con dulzura pero con firmeza. En Trisha porque fue la única que lo vio como humano cuando él no se sentía como tal y su amor se mantuvo tan fuerte incluso en la distancia. En el mundo porque evitó una Cersei muchísimo peor sin buscar ningún reconocimiento, siendo un sacrificio sin testigos y una victoria sin gloria. Y en nosotros como espectadores porque cuesta definirlo ya que su historia no da respuestas fáciles. No es despreciable y mucho menos perfecto, y eso es justamente lo que lo hace profundamente humano. Ya conocemos su nombre real, pero resulta que no se lo inventó el enano de frasco, sino que es el nombre de un alquimista suizo del siglo XVI que se hacía llamar Paracelsus. De seguro también pensó que su nombre era muy largo. Que es considerado el padre de la toxicología moderna y usaba la alquimia como base para curar, no solo para buscar oro. Si quieren saber un poquito más de la alquimia, les dejo por acá el video de Fullmetal Alchemist para que le den un vistazo. Además, este señor fue uno de los primeros en hablar sobre la creación de hombres artificiales, es decir, los homúnculos. La historia de Hohenheim se asemeja mucho a la leyenda del judío errante, que surgió en el siglo XIII y narra cómo un hombre que insultó a Jesús en su camino al Calvario fue condenado a vagar eternamente por el mundo, incapaz de morir hasta la segunda venida. Las gafas que usan no están explicadas del todo, y pareciera que Arakawa lo hizo de manera intencional para darle un aire enigmático al personaje. Sí es verdad que está la teoría de que quizá los necesitaba desde que era joven, pero la gente de Cersei no tenía la tecnología para crearlas. Pero no la veo posible porque se supone que Cersei estaba muy avanzada. Definitivamente Hohenheim es uno de esos personajes que no necesita ni ser protagonista ni tener demasiado tiempo en pantalla para conectar así de bien con la audiencia, porque brilla por sí solo. Y esto no es gracias solamente a su historia de vida, sino también por la complejidad de su personaje. Lo vemos cometer errores y sacrificar muchas cosas mientras carga dolor y culpa dentro de sí. No pide nada a cambio y termina por convertirse en el eje central de la historia. Porque si lo pensamos bien, sin Hohenheim no habría padre, y sin padre, Fullmetal Alchemist sería totalmente diferente. Pero díganme ustedes chicos, ¿qué opinan de Hohenheim y por qué es el mejor personaje de todo Fullmetal Alchemist? Los estaré leyendo en los comentarios. Si les gustó este video, por favor no olviden de darle like, suscribirse, compartirlo con alguien más y darle click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Síganme en mis redes sociales para que compartamos un poquito más, y si les gustan los libros de fantasía, denle un vistazo al primer libro de mi trilogía, Caminos para liberar al Sol 1, El comienzo del fin. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bye.